Atención México. Hoy es 11 de junio de 2026. Hoy el Estadio Ciudad de México abre sus puertas ante 5.000 millones de personas. Hoy México y Sudáfrica dan el pitazo inicial del torneo más visto de la historia de la humanidad. Y hoy, exactamente hoy, después de meses de aranceles, de acusaciones sin pruebas, de agentes de inteligencia extranjeros, operando sin autorización en nuestro territorio, de gobernadores señalados sin que Washington presentara un solo expediente formal. Después de todo eso, México le responde al mundo con lo único que ninguna presión política puede cancelar: un estadio lleno, una selección lista y una nación entera mirando hacia adelante. Quédense conmigo porque lo que ocurre hoy en la Ciudad de México es más que un partido de fútbol. Es el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Vamos directo a los hechos. El 11 de junio de 2026, a las 13 horas tiempo del centro de México, la selección nacional enfrenta a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México en el partido inaugural de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026. Es la tercera vez en la historia que México organiza un mundial. La primera fue en 1970, la segunda en 1986. Esta es la primera vez que México coorganiza el torneo con otros países y es la primera vez que el partido inaugural se juega en suelo mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum no estará en las gradas, lo decidió hace días y lo explicó con claridad. Le dio su boleto a una niña de escasos recursos que no tenía la oportunidad de ir. Ese gesto, tomado en el momento de mayor tensión entre su gobierno y los maestros en huelga, entre su gobierno y Washington, no fue una casualidad. Fue el mensaje más preciso que podía enviar. Mientras otros usan el mundial para hacer política, ella lo usa para hacer justicia. El 9 de junio, Sheinbaum publicó en el diario oficial de la Federación un decreto especial para el 11 de junio. Suspensión de labores en todas las oficinas públicas. Exhorto al sector privado de la Ciudad de México para hacer lo mismo. Suspensión de clases en educación básica, media superior y superior en la ciudad de sede. Todo para que quien quisiera ver el partido inaugural de su propio país pudiera hacerlo sin perder el día. Eso también es gobernar. Hubo quienes apostaron a que este día no llegaría así. Durante semanas, la narrativa de ciertos medios internacionales construyó un escenario de caos, que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearía el acceso al estadio, que las protestas contaminarían la imagen del país, que México llegaría al 11 de junio en desorden. La coordinadora anunció que realizaría manifestaciones, pero que no bloquearía el estadio ni los accesos al evento. El estadio abrió. El partido se jugó. La inauguración ocurrió. La inauguración ocurrió. Para entender el peso de este momento, hay que recordar dónde estaba México hace 3 meses. En marzo de 2026, Donald Trump designó los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En abril, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y contra 9 personas más sin presentar pruebas formales ante las autoridades mexicanas. En mayo, 4 agentes de la Agencia Central de Inteligencia operaron en la Sierra de Chihuahua sin la acreditación requerida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese mismo mes, el Departamento del Tesoro reveló que las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas habían sido revocadas, también sin notificación formal a México. En paralelo a todo eso, Trump amenazó con dejar expirar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sin renovarlo. Impuso nuevos aranceles al acero, al aluminio y a decenas de productos mexicanos, y en algún momento dijo públicamente que los iraníes deberían reconsiderar su participación en el Mundial por razones de seguridad. La selección iraní terminó entrenando en Tijuana porque México los recibió cuando Estados Unidos no quiso hacerlo. Ese es el contexto en que México llega al 11 de junio, no con el cielo despejado, con el viento en contra desde hace meses y aún así con el estadio lleno. Lo que ocurrió en estos meses no fue improvisación. Fue una estrategia ejecutada con precisión. Sheinbaum firmó el acuerdo modernizado con la Unión Europea el 22 de mayo. Profundizó la alianza con Brasil. Presentó el primer auto eléctrico de diseño mexicano. Entregó 92 objetivos de alto impacto a la justicia estadounidense mientras exigía reciprocidad en extradiciones. Se paró frente a Trump en Washington el 5 de junio y salió con una invitación para volver.
Llamó la atención al embajador Ronald Johnson por intervenir en asuntos internos y nunca en ningún momento cedió en los principios. Cooperación sí, subordinación no. Bloomberg lo reconoció esta semana. México llega a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, programada para el 1 de julio, en una posición negociadora más sólida de lo que Washington anticipó. Eso no lo dijo Palacio Nacional. Lo dijo la agencia de información financiera más influyente del mundo. Y hoy, mientras el mundo entero mira el Estadio Ciudad de México, esa posición se vuelve imagen. 5,000 millones de personas viendo a México organizar el evento más grande del planeta, con seguridad, con logística, con un estadio que se llenó. La narrativa del narcoestado que Washington construyó durante meses para debilitar a México antes de la mesa del tratado muere hoy en tiempo real ante los ojos del planeta. En 22 días, el 1 de julio, México se sienta en esa mesa. Ya no llega con promesas. Llega con imágenes que el mundo vio. Llega con un acuerdo firmado con 27 países europeos. Llega con una alianza activa con Brasil, llega con una alianza activa con Brasil y llega habiendo demostrado en el escenario más visto de la historia de la humanidad que este país funciona. Hace exactamente 56 años, en julio de 1970, México organizó su primer mundial. El mundo llegó y México lo recibió. 16 años después, en 1986, el país volvió a hacerlo, esta vez después de los terremotos del año anterior, reconstruyendo estadios y esperanzas al mismo tiempo. Hoy es la tercera vez y llega en el momento en que más hace falta demostrar que México no es lo que ciertos discursos quisieron que fuera. Guillermo Ochoa va a salir hoy al campo con la bandera que Sheinbaum le puso en las manos el 8 de junio. Javier Aguirre va a dar las últimas instrucciones antes del pitazo y a las 13 horas, cuando el árbitro dé inicio al partido, México va a responder a todos los que apostaron por su fracaso de la única manera que importa. Jugando, vamos a seguir de cerca cada partido de México en este mundial y cada paso de la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá hasta el 1 de julio. Seguiremos informando. Y antes de irnos, una sola pregunta. ¿Crees que el mundial cambia el equilibrio de poder en la mesa del tratado o son dos mundos completamente separados? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te aportó claridad, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Hagamos el contraste para que quede perfectamente claro. Por un lado, tenemos a un gobierno extranjero que en los últimos 3 meses impuso aranceles, presentó acusaciones sin pruebas, revocó visas sin notificación, operó agentes de inteligencia sin autorización y amenazó con dejar expirar el tratado comercial más importante de América del Norte. Por el otro, tenemos a un gobierno mexicano que firmó acuerdos con Europa, profundizó alianzas con Brasil, entregó 92 detenidos a la justicia estadounidense, expidió visas a una delegación iraní en 48 horas y organizó el partido inaugural del mundial más grande de la historia. Ese contraste no necesita adjetivos, se ve solo. Y hoy, a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México, 5,000 millones de personas van a verlo. Eso es lo que significa el 11 de junio, no solo un partido de fútbol, una respuesta. Y hay un último elemento que conviene no perder de vista. El mundial no termina hoy. Termina el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En ese mes y medio, México va a seguir siendo anfitrión, va a seguir recibiendo al mundo y va a seguir negociando el tratado con fecha límite el 1 de julio, todo al mismo tiempo. Eso no es coincidencia del calendario, es la dimensión real de lo que este gobierno está manejando. Y si hoy, con todo lo que hubo en contra, el estadio está lleno y el partido se juega, la pregunta que queda es una sola. ¿Qué más puede hacer México cuando el mundo está mirando y la mesa de negociación está a 22 días?